Entonces lo primero que te quería preguntar es cómo les fue con Daphne Online. Bueno, mira, con The American Film Festival en New York, esta era nuestra séptima edición. Pensábamos en principio que íbamos a hacerla así como la hacemos siempre, 10 días, y que iba a ser con el Cervantes, con el Museo del Indio Americano, con el King Juan Carlos of Spain Center de NYU y todas las instituciones pues, que iban a participar. Y resulta que con esto de la cuarentena nos tocó, primero pensamos que lo posponíamos y después dijimos, pues no, a hacerle y a meterse con esto online y todo. Y pues fue una experiencia muy buena, es mucho trabajo, es como el trabajo que no pensás que, porque todos yo creo que teníamos, todo el mundo estaba siempre hablando de que íbamos a llegar al online, a estar siempre en línea, que las cosas se podían hacer en línea, conectarnos a vivir del mundo desde el internet, pero nadie se lo imaginaba ni cómo ni cuándo. Y pues nos tocó a todos como aprender ahí a la fuerza y saber que es complicado, que no es tan fácil, que no estamos a un clic sino que hay que trabajarlo y hay que pensarlo desde otro lado. Es otra manera de organizar el mundo, pero hay que organizarlo. No es una cosa que está allí ya y se hace. Entonces, nos fue muy bien, tuvimos más de lo que nos imaginábamos de visitas. También fue un momento para reflexionar en el sentido de pronto el online lo que te permite es llegar a mucha más gente y a gente que tal vez no llegaría a los eventos presenciales, no porque no quiera, sino porque o tiene hijos o sale del trabajo tarde o sus Mm. horarios no le funcionan para llegar a los sitios. Entonces, creo que ha sido muy buena la experiencia. Lo que te digo, sobrepasamos como en el 300% de lo que pensábamos de gente que iba a llegar ahí. Wow, y sí, Entonces, sí, fue increíble. qué bueno. Y si hubo eso que dices, gente que no hubiera podido venir acá, es decir, tuviera un público de New Jersey o de otras partes. De Connecticut, tuvimos, porque lo teníamos restringido por el tema de negociación con los distribuidores, Ujú. por todo el tema pues de no sobreexponer las obras y darle a todos la oportunidad, a todos los festivales de que puedan mostrarlas. Entonces teníamos solamente Nueva York, New Jersey y Connecticut Ok, como los puntos sí. y luego empezamos a recibir llamadas, emails de gente de Washington, D.C., de Los Ángeles, incluso de los países donde que estábamos mostrando obras como en Colombia, Wow. de Chile. Entonces fue muy lindo porque de España, porque nos permitió como darnos cuenta que siempre hay gente allá buscando, ¿sabes? Buscando saber, buscando eh, conectarse y ver otras cosas que no le llegan normalmente en su Sí. oferta. Diana, y ahora que ya pues vencieron esa primera etapa y lo lograron con éxito, si, si no se puede, si no reabren teatros y todo, entonces tu idea es seguir haciéndolo virtualmente hasta que, con cortocircuito, con Ícaro, con todo eso. Sí, bueno, mi idea es que ya yo creo que el 2020 es un año de estarse en casita, de estarse quietico y de pensar eso, de pensar proyectos de cómo conectarnos usando la tecnología. Sí. Entonces, creo que esa primera aproximación es como de vamos a hacer cosas, pero siempre pensando en que primero está la seguridad pues de nosotros, de el bienestar de todos Mm, y pensar en que sí, cortocircuito definitivamente lo estamos pensando, hacerlo en online. línea y el Festival Ícaro también. De hecho, todos los países de Centroamérica que hacen Ícaro están haciendo ya su convocatoria para Mm, hacerlo online. qué bueno, Eh, entonces pues te lo pondrán en la guía cultural para que todo el mundo lo sepa. es, Cuéntame cómo empezaste a hacer festivales, porque yo a ti te conozco desde hace como 15 años y yo te sí, ayudé, yo hice hospitalidad con ustedes en Havana Film Festival, pero esto fue hace como menos.
como 11 años. Sí. Y tú ya, pues habías estado en el Havana, pero ¿por qué empezaste a hacer festivales? Pues yo empecé porque cuando yo llegué aquí, yo venía yo desde siempre tengo como la cultura del cineclub, de eso de tener un sábado, un domingo, la posibilidad de ver películas independientes. Sabes que Cali es una ciudad que en Cali, Colombia, vivimos como el cine de una manera muy apasionada, nos Y gusta, tienen muy lo buenos sentimos. directores, tienen Sí, directores como era Luis Ospina y... claro. Y entonces, bueno, de ese grupo que decían Hollywood, un poquito con soberbia nos llamamos Sí, Hollywood, sí. pero también porque sí, ahí nacieron los cineclubes y yo fundé un cineclub en la Universidad del Valle cuando estudiaba. Entonces siempre pensé, y creo que el cine siempre ha sido esa manera que te conecta con el mundo, que para mí es como el punto de referencia y de encuentro con mucha gente que uno no, que uno se conoce a través del cine, las historias, ¿Cómo se las llamaba vidas. ese cineclub? El Cineclub de la Universidad del Valle. Era Cineclub de la Universidad del Valle, trabajé ahí estuve ahí como 3 años y después ya empecé a hacer películas, digamos, documentales con gente como eso, como Luis Ospina, como Mayolo, como mucha gente que estaba en Cali tratando de hacer, pues, cine y en ese momento pues era como una mezcla de televisión y cine, porque el formato era cine, pero digamos que la exhibición se podía dar era en televisión porque no existía como lo que existe ahora, las salas alternas fuera de la tertulia en Cali. Ujú. Entonces, bueno, de ahí yo llegué aquí y me di cuenta que la gente no conocía mucho de la historia del cine latinoamericano y en general del cine que estamos acostumbrados a ver, de cine, no diría independiente, porque yo creo que todo el cine, excepto aquí, en la mayoría de los casos, en India, es cine independiente, porque se hace digamos, con el esfuerzo, con el trabajo de mucha gente, pero la ¿Qué, industria no perdón, está. qué consideran cine independiente? ¿Es menos de un cierto número o no No, el producido cine por... independiente, o sea, por ejemplo, aquí el cine de Hollywood o, por ejemplo, en India, Bollywood, tienen, digamos que, toda una cadena, desde que se produce hasta que se exhibe, tiene una cadena muy clara de ser un producto, de trabajarse como un producto que se va a vender y un producto que tiene afortunadamente, digamos, que unos pilares para ofrecer empleo, para crear como un movimiento económico importante. Mm, El otro cine, digamos, que se hace más como con el empeño de mm. la gente que quiere ver esas historias, que le parece que esas historias son importantes para que la Sin gente las tener vea. detrás esta estructura. Claro, no está la estructura económica, porque Sí, si ves, pues Hollywood tiene toda una estructura económica, es cerradita, es un sí, círculo que lo tiene, está muy claro. En nuestros países todavía no, aunque ahora se empieza a ver, digamos que desde hace claro. unos 10 años, que las películas pueden producir dinero, que hay gente que puede vivir del cine. Antes no, Claro, antes era como que tú hacías cine y después te tocaba ir a hacer claro, porque yo me acuerdo publicidad, hablando, televisión. sí, hablando con Pepe Sánchez antes de venirme a este país, hace 20 años, cuando yo trabajaba con él, y hablábamos, la policía había confiscado muchas películas en Miami. Entonces, cuando podían hacer cine, los directores colombianos no pasaban nada con estas películas, entonces terminaban haciendo televisión y por eso nuestra televisión es tan buena, porque Están eran buenas. grandes, como en Brasil, grandes directores, buenas locaciones, buenos, Exacto. este, y hace unos 5 años que estaba yo vendiendo unos proyectos gringos en Caracol con con Pérez, Carlos Alejandro Pérez. Y me dijo, ay, esto te estoy diciendo, año 2013 o 14, me dijo, Kika, recién ahorita estamos pensando empezar a producir cine, Caracol. Entonces, claro, Ujú. esto es algo muy nuevo.
Pero, entonces, bueno, me estabas diciendo, llegaste a Estados Unidos, tú eres comunicadora, Sí. y, y bueno, ¿y qué pasó? Y me di cuenta que había toda una historia y que además la gente pensaba, yo llegué y justo empezó hacia el 90, algo así, estaba como agua para el chocolate. Pasaron 10 años y en el 2000 realmente empezó todo esto, el 1999, Amores Perros y todo, y ahí la gente empezó a como a tener una idea más clara de cine latinoamericano, de verlo, pero el cine latinoamericano tenía toda una historia y la tiene de casi que paralela al cine que se hace aquí o que se Ujú. hace en Europa y que la gente desconoce y que realmente desconoces porque no quiera ignorarlo, sino porque no existen esos canales de exhibición, porque eso es lo que hay que hacer, conectar lo que se produce con lo que se ve y quién tiene el poder de mostrarte a ti las cosas. Entonces, por eso por eso el Festival de La Habana ya se había hecho el primer año, era solo un festival de cine cubano y en el segundo año, cuando entré yo, empezamos a hacerlo cine latinoamericano para ver ese cine cubano en perspectiva en relación al cine latinoamericano y dónde estaba, qué papel jugó Cuba en ese florecimiento del cine latinoamericano, digamos. Claro, como tú Y dices, sí, perdón. sigue. Como tú dices, el cine en Argentina, en Brasil, en Cuba siempre fue una gran industria, solo que acá no se conocía. Claro, en Usted, México. México, México compitió con los años 40 del cine claro, mexicano, 50, sí, te podría decir que en Latinoamérica mucho más poderosos que el cine de Hollywood. O sea, Libertad sí, Lamarque, libertad, sí. eh, María Félix, el Indio Fernández, Cantinflas mismo, todos Sí, esos pelis que fueron Dolores del Río, fueron maravillosas y que sí, siguen esa siendo y que época de oro la en gente México. tiene, Luis Buñuel. Buñuel, sí, sí, Entonces creo que era eso, el cine argentino era cine argentino. impresionante también con sus películas, su oferta, digamos que tenía también todo un Star System, tenía todas unas estrellas que podían traer público, después el cine brasilero con el cinema Claudio novo, Rocha. claro. Tú has sido instrumental para ese florecimiento, por lo menos acá, la gente que no sabía y, y los que viven, los latinos que viven acá, que necesitan tener cultura latinoamericana, o sea, tú has sido instrumental. Gracias. No, Claro. y sí, pero también porque creo que era como el momento, yo creo que es como cuando todas las estrellas se alinean ahí, Sí, que sabes que ahí tienes el producto y lo que sí, tienes que hacer, eres el conector ahí como, sí, sabes, para juntar esas dos cosas y la gente, has visto que aquí en Nueva York y yo creo que en Estados Unidos en general son muy receptoras a esas historias. Y lo otro es porque, como tú dices, por ejemplo, nosotros latinoamericanos o los mm, españoles, y no se conocían, no nos conocíamos mucho, no compartimos a veces pero es que, las sí, historias que nos unen, que nos deberían unir, que nos deberían, un poco lo que hace también repertorio, ¿no? De buscar como que todas esas historias nos conecten y nos hagan entendernos mejor, que hagamos que creemos esta idea de que no somos tan diferentes o que si esas diferencias son más bien lo que nos unen y no lo que nos separan. total. Entonces, Además que, claro, hasta hace 5 o 6 años el latino era todavía typecast. exacto. Entonces, nada, ha habido un boom donde ya, di tú, la industria ya exige que haya un 50% de diversidad en sus producciones, ya por Claro. ley. Entonces, pues, Y, y porque ya, nos dimos cuenta también, y yo creo que todos se han ido dando cuenta porque también no solo son los no latinos, creo que somos todos que jugamos mucho al estereotipo y después no nos gusta, así como a ti te deben decir muchas veces, ay, pero no pareces colombiana. Y es como que es la idea esta de que, claro, yo tengo una idea de las colombianas de esta manera, ¿sabes?
Mm. de este tipo, y de pronto creo que ahora poco a poco han ido sacando esa y ya no lo dices tanto, ya no lo oyes tanto, ya no, la gente como que ha ido entendiendo que somos diversos, que somos una cultura muy rica, que también tenemos muchos tipos de mirar y de ser. Y Sí. entonces creo que eso ha ayudado por el cine, creo que el cine ha sido Sí. ¿Cuál, instrumental. cuál crees que fue la película o las películas que lograron como abrir eso? No sé si María llena eres de gracia abrió como, Sí, oh, antes de eso estuvieron, o sea, creo que los mexicanos fueron instrumentales, los argentinos también, una historia oficial, ganó el claro, Oscar aquí. claro. Eh, Después tuvo Como agua para el chocolate, la de Mm. eh, Alfonso Arau. Alfonso Arau. También y ya yo creo que lo que te digo, en 1999 cuando empezó lo de Amores Perros, tu mamá Ujú. también, y de ahí estuvo todo el cine argentino de Pablo Trapero, de Israel Caetano, ¿Cómo de es el todos otro? ellos que, claro, todos, y de Silvia, Lucrecia Martel, mucha gente que fue empezando a meterse y que la gente empezó a mirarlos y a ver. eh, Y apasionarse por esa y cultura. apasionarse, claro, y estuvo Sí, entonces María Llenes de Gracia, que digamos que es como la peli que también de alguna manera hace un poco ese crossover de, bueno, es un director, no es americano, colombiano, pero norteamericano. claro, pero integra todo y empieza a contar la historia. Está la Virgen de los Sicarios cuando la hizo Barbra Schroeder aquí, ¿te acuerdas? Que Sí. también creó eso. Entonces creo que fueron esas, como esas confluencias que van trayendo como gente, Estación Central también, Walter Sales, Walter Salas, sí. Fernando Meireles con Ciudad de Dios. Creo Ujú. que es como ese momento en que muchas producciones empezaron y en España, bueno, estaba Fernando Trueba, Mm. trajeron mucho cine, creo que a mostrar que estábamos contando historias interesantes, diferentes, buenas, que valía la pena invertir el dinero en comprarse un boleto. Y también en ese sentido, los festivales de cine también han ayudado mucho a eso, ¿no? Porque A tú ya que tienes, tú en los festivales que manejas, ¿tienen mucho público gringo o no? sí, sí, sí. Claro. Nosotros, digamos que si tuviera que hacer porcentajes, y creo que eso lo hicimos, hubo un estudio hace unos años, tenemos, digamos que el 40% son no latinos Wow. y el 60 son latinos o gente Wow. que viene por latinos o de alguna manera está conectada con la historia latina. Qué Pero bonito. digamos que esos no latinos que nos buscan, teníamos, no sé si te acuerdas que el Quad que fue durante muchos años nuestro, digamos que nuestro centro de operaciones para el festival, el teatro, y allí llegaba gente que de pronto veía en la marquesina Ana Film Festival y compraba la boleta y se metía Sí, sin saber sí, porque pues sí, es un teatro de cine independiente y les gusta sí. otras cosas y todo. Y otra de las cosas importantes fue que nosotros pusimos como regla que siempre íbamos a presentar las películas subtituladas y además los conversatorios con los directores siempre tenían que ser o traducidos o si él no hablaba en inglés, pues había ahí es que nos has ayudado muchísimo a hacerlo y a traducirlo. Y creo que eso ha acercado a la gente, porque también a veces cuando entras a uno de estos festivales con interés y de pronto te empiezan a hablar en otro idioma que no entiendes, que no sabes, pues te sientes excluido, Desconectas, te desconectas. claro. Mm. Y esa fue nuestra idea, de como incluir a todo el mundo y creo que ha dado resultados. Y en general lo que te decía, los festivales de cine, de sitios como Cinema Tropical, de las mismas instituciones, el Lincoln Center durante muchos años tuvo el Festival del Cine Español, el Festival de Cine Argentino, Ujú. el MoMA hacía Ujú. muestras que han ido, ahorita están un poco, bueno, este año no, pero sí digamos que ahora es una lucha, pero está ahí. Ahora ya tú ves películas en los teatros o veías películas en los teatros
de películas latinoamericanas casi siempre, puestas por una semana para que la gente vaya a ver, 2 semanas. Una Mujer Fantástica, por ejemplo, estuvo varias semanas en cartelera, y ves que cada año ahora ya se oye más cuando empiezan los Oscars a pensar que seguramente una película latinoamericana va a estar ahí peleándose, por lo menos en el shortlist va a estar. Entonces creo que eso es lo te dice mucho de hasta dónde hemos llegado hasta en dónde estos hemos 20, llegado. Sí. Y 20 años. tú has sido instrumental. Gracias. Nos queda todavía un ratito, pero sí, tengo mucha curiosidad, Diana. ¿Tú cómo haces para curar entre un festival y otro? Porque cada uno tiene, pues no, solamente la esencia de cada festival es diferente, pero ¿cuál es tu criterio de poner una película en uno y no en el otro? En cuanto a Ícaro, cortocircuito. No tienes que contar todos tus secretos, pero digamos en general. No está buena esa pregunta. Pues yo lo que siempre pienso y por eso yo trato de a veces sentarme con el público cuando en los festivales es porque creo que la curaduría de un festival tiene 3 aspectos. Uno es como tu gusto personal, lo que a uno le gusta, lo que a uno le entusiasma, le emociona, pero a veces, y uno se da cuenta mucho que después de cierto tiempo es que ese gusto no siempre es compatible con el gusto de los otros. Claro. Entonces tienes que darte cuenta que hay que negociar y en eso es lo segundo que te decía, sentarse con el público a oírlo, a verlo reaccionar. En un primer festival ya más o menos sabes por qué ellos llegan ahí, qué es lo que están buscando y entonces tratas de hacer eso. Y el tercero es uno también se da cuenta que cada año trae diferentes obsesiones creativas de los directores. Entonces, digamos que hay años en que estos últimos años, por ejemplo, ha habido muchas películas sobre mujeres, digamos, en edad madura, buscando su sitio, buscando su espacio. Ha habido momentos en que es sobre la comunidad LGTB, otros que es sobre la tierra o sobre derechos humanos. Entonces uno dice, bueno, aquí hay algo que hay que explorar, que se puede mostrar como conjunto, pero también es como tienes que tener cuidado con que no vas a mostrar todas las películas sobre mujeres, ¿sabes?, en crisis, en la edad media, digo yo. Y entonces Saliendo de la edad media. sí, entonces es como que hacer un balance entre esos 3 factores y darles, y no tener miedo de arriesgarse, yo creo. En cada festival es como, Claro, ok, porque yo el creo festival de que cine, lo interesante de tus festivales es que son, o sea, hay películas que ya han sido, bueno, siempre se abren acá, pero uno queda sorprendido, porque uno dice, ¿de dónde salió esta película? ¿Qué buen cine se está haciendo? Como, sí, y en países que no tienen industria, que son completamente independientes. ¿Mm? exacto. Y yo creo que ahí hay que tomar y hay que creerle a los directores. A veces uno dice, la gente te dice, de pronto es muy lenta. Y yo digo, pero las películas no son lentas, las películas tienen un ritmo y la gente en los festivales lo que te enseña es también a eso, a entender que las historias tienen ritmo y que tú tienes que ir con ese ritmo. Es como si bailas un bolero, si bailas salsa, o si bailas foxtrot Claro, o rock and roll. Y cada uno tiene eso y eso es lo que la gente tiene que entender. ¿Cómo se mete a esa película y con qué ritmo? Y cuando vos me preguntas qué es lo que hago, es eso, es entender cómo hago para que en ese programa tenga todos esos ritmos y que la gente entre a cada uno sin sentirse ni amenazada, ni decir, uy, yo no sé bailar eso, entonces qué pereza, me duermo o me voy o me salgo de la sala, sino hay algo allí que está. Y lo otro que es muy importante es que uno los programas los trata de hacer pensando en que el otro no tiene por qué saber nada, o sea, no tiene por qué saber de cine. Y entonces, pues, que entre y disfrute. El cine es para disfrutar, así sea la película más Bergman que uno se pueda imaginar, o, ¿sabes? O más experimental, o el cine uno lo disfruta desde las emociones. Todos nos emocionamos con el cine, no importa el que sea. Yo creo que si te llega es desde la emoción, no desde la razón.
Uno después lo explica y uno después Después. lo Por eso ya, yo no creo que el cine muera como tal. Y va a volver el teatro y por más net streaming que haya, el cine y la experiencia, por eso la muerte de Ennio Morricone, ¿cierto? Ha sido tan dura sí. porque esa película Cinema Paradiso es la oda al cine. Es el séptimo arte, Y él por alguna era, razón. mira, las de con Fellini, todo lo que creó con Fellini, todas las, o Eh, sea, Fellini sin él, no sé, la música, esa música es, es eso, es una película, es una emoción, uno las imágenes las une ahí, es que hacen una simbiosis que vos no te podés imaginar nunca hasta dónde llega solamente porque es una cosa sensorial. Uno no la ve desde la razón, el cine uno no lo ve desde la razón, uno por eso después es, lo racionaliza, pero siempre. Y lo que decía, el otro día me preguntan qué es lo que más extraña yo. Pues mira, fuera de mi familia, los amigos, en esta cuarentena, es entrar a una sala de cine y que se apaga, en el momento en que se apaga la luz y ¡puf! Se prende la pantalla, eso es una cosa sí. increíble. Y por eso es que creo que nunca, no se van a morir los teatros. Tal vez haya menos, tal vez se cambie la manera de verlos, pero digamos, de mostrar las películas, pero la experiencia de estar en una sala cerrada, de oscuras, no va a cambiar. Sí, Eso yo es no la creo que... experiencia es lo que la gente busca, sí. Y bueno, dos preguntitas más. Una, ¿cuál es el personaje que has querido invitar a alguno de tus festivales y aún no ha podido venir? ¿O con quién quisieras Mm, que esté me acá? gustaría, a ver, bueno, hay uno, o sea, el de los que están vivos, porque no, por ejemplo, me gustaría mucho que viniera Ricardo Darín, sobre Ah, todo sí. porque es un actor que, que ha hecho un cine en el que él ha prevalecido como persona, ¿sabes? Que no, que es como que ha hecho las películas que ha querido y ha hecho que los directores respeten lo que él es. Entonces, me parece que eso es muy importante, eso es como, y ha marcado, digamos, y ha ayudado mucho al cine. Esta cosa, no solo porque no se ha venido aquí a trabajar, porque pues eso no tiene nada que muchas personas creen que eso es como la maravilla, que él no se ha resistido Sí. a trabajar. Creo que más que eso es porque ha logrado como que dentro de un estilo muy de él, muy a veces muy hermético, muy meternos a todos dentro de esas historias y irlas a ver, por ejemplo, la gente va a ver las pelis de Ricardo Darín y Sí, ha él es muy logrado. comprometido socialmente, Sí, como son la mayoría de argentinos. sí, sí, Una vez hablando con Fito me decía, es que Kika, en Argentina el gobierno, nosotros, él decía, no podemos depender del gobierno para darnos todas las soluciones. El pueblo es el que tiene que salir también a buscarlas. Por eso en Argentina se manifiestan las madres de la Plaza de Mayo, todo el mundo se manifiesta, ¿no? sí, Es claro. una misión social. Sí, Sí. y él, por ejemplo, es eso, y además es como que a veces siento es como que alguien que no es egoísta, no lo sé, no lo conozco, lo he visto, me parece un tipo genial, he estado en sitios donde ha estado, pero bueno, me gustaría que estuviera aquí. Y otro Ojalá que me hubiera gustado, pero claro, que está muerto, es Titón, Tomás Gutiérrez Alea, porque se murió antes de que nosotros pudiéramos, pues el festival no estaba creado y todo, pero ese es, mira, hablando de las películas y perdona que vuelva atrás, sí, Fresa y Chocolate, por ejemplo, también es una película que marcó y que dio también el punto de entrada a ese cine. sí. Esa peli, yo me acuerdo que yo vine en unas vacaciones aquí, porque yo no vivía acá, y vine en unas vacaciones y esa película estuvo como, no sé, creo que como 2 semanas, 2 meses en cartelera y la gente la iba a ver y hablaba y la comentaba y era una Sí. cosa impresionante Sí, fresa y de, chocolate. ¿Y te acuerdas del conversatorio que tuviste acá? Eso fue el año pasado, sí, con Perú Gorría y Mirta sí, Mirta Ibarra, y sí, todos, claro, fue sí. importantísima.
Claro, entonces eso, son películas que lo que te digo, por eso es la conexión hay que hacerla y esa es la que estamos haciendo. Sí. Entonces, pues, Amor, bueno, por último, ¿cómo va el show Latinas? ¿Cómo te sientes? pues mira, Cuéntanos del show. sí, CUNY TV es un espacio maravilloso que te permite hacer, es el canal de televisión que te permite hacer a ti de verdad las historias, a mí las historias que me gustan, que son estas historias de gente que es una mezcla de gente que pues sí puede o tiene visibilidad pública o está ahí en el punto de ser figura pública, pero también están las otras historias de las mujeres que están trabajando para que esta sociedad sea mejor y que creo que le estamos dando un espacio. Yo hace un tiempo me resistía al principio y por eso tampoco hacía ni siquiera los ciclos de mujeres solamente porque decía, mira, en el momento en que nosotros nos meten en un tubo como el florero que nos pone ahí en la mesa La mujer, la para que mujer. adorne, claro, entonces la Sí. mujer, el cine de mujeres y tal, pues entonces te empiezan a cerrar como la posibilidad de tener como una expansión y un momento en que tú puedas llegar a mucha más gente. Entonces, eso me resistía, pero con Latinas lo que me ha pasado es que sí he pensado y reflexioné y cuando estábamos creándolo era tantas historias y tantas mujeres que han logrado muchas cosas a nivel de la comunidad, de crear esta idea de comunidad, de trabajar. Si tú te pones a ver, mucho del activismo social eh, en la comunidad latina es hecho por mujeres. Muchas de las cosas en que hemos logrado cambios han sido hechos por mujeres. Y no es que, y no es un problema de crear esta lucha de mujeres contra hombres, ¿por qué no? Porque yo creo No, que lo que se ha hecho es que a esas mujeres, muchos de esos hombres que tenían la oportunidad y que tenían el poder, les dieron la oportunidad de trabajar al lado y lado. Y creo que esa es la conversación que tenemos que crear y que es la conversación es, ok, les vamos a contar esto de lo que hacemos, pero necesitamos que todos estén ahí, que todos, claro. simplemente lo que queremos es rendirle un homenaje, así. Abrir un espacio a tanta gente que no había tenido el espacio para expresarse. Exacto, y Y para pues, contar las historias de una sí, manera mucho más, digamos que más abierta, más relajada, sí. menos constreñida por ciertas cosas. No tienes que hacer grandes cosas, no tienes que ser una heroína para estar ahí en el sentido, no tienes que brincar a salvar un niño, pero sí seguramente que con tu trabajo has salvado muchos, has educado a los tuyos para que tengan un mejor futuro. Y entonces eso es lo que queremos con Latinas y creo que lo hemos logrado, es un show, es un show como con mucha humanidad y con muchas ganas de que haya muchas voces, que sea coral, que la conversación sea de muchas voces hablando al mismo tiempo como hacemos las latinas. Total, claro. Y para que la gente lo vea, dime otra vez dónde se puede ver. Eh, pueden entrar al canal de CUNY TV, que es, Ok, si lo buscan en línea es CUNY, CUNY, CUNY YTV. punto Ah, TV. perfecto. Y ahí lo buscan. Ok, ok. Sí. Bueno, ¿hay algo que nos quieras decir? No, que creo que estamos en o sea, que a veces uno se levanta y dice, ay, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto tan horrible? Pero digamos que esto no ha sido una pausa, para mí no es una pausa, sino es reflexionar desde otra manera, es mirar la vida desde otro lado y creo que eso es lo que nos ha permitido hacer y que debemos hacer y que creo que no es quedarse paralizado ni en pausa, porque por eso es que no me gusta usar la palabra pausa, porque no estamos quietos ni estamos así como esperando a ver qué es lo que va a pasar, sino que es el momento de vernos desde otra posibilidad, desde otros ángulos y aprovecharlos. Creo que, por ejemplo, lo del internet, lo de, sí, sé que viene
se habla de recesión económica y yo lo pienso y pienso en toda la gente que hace, por ejemplo, en la industria del entretenimiento y del arte, que es tan difícil porque se vienen tiempos, o estamos en tiempos difíciles, pero también, mira, si no hubiera esta posibilidad de que ese arte le hubiera llegado a tanta gente a través de internet, yo no sé qué hubiéramos hecho. Yo no sé si en esta cuarentena hubiéramos podido estar como que tan sanos mentalmente si no hubiera sido por las películas que vemos, por el teatro que nos han permitido ver en estas Todas pantallas partes, sí. claro, la Streaming, música, el sí. ballet, todas Las charlas, las todo es que el arte. conferencias, sí. Sí, y lo único que me gustaría es que los gobiernos y sobre todo la gente, los políticos piensen que el arte es una necesidad como comer, dormir, ¿sabes? Como caminar, como tener la posibilidad de una educación, de salud. También tenemos que tener la idea de que el arte es ese derecho que nos corresponde y que nos deberían dar. Entonces hay que apoyar a todas estas organizaciones y ayudarlas a sobrevivir estos tiempos porque ellas nos han ayudado a sobrevivir a nosotros. Sí. Ojalá la gente contribuya a estas organizaciones que le están ayudando al arte, pero pues gracias por todo lo que has hecho por el arte y el talento hispanoamericano. Gracias, mi corazón.